El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 2 de septiembre de 2008 se publicaba un artículo en el portal Verdad Abierta sobre la ofensiva paramilitar. En él se decía que las masacres aparecieron a mediados de los 80 como una forma de intimidación de los paramilitares en poblaciones bajo el control territorial de la guerrilla en zonas como Urabá, el Magdalena Medio y el Meta. El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación estableció un registro de 2.505 masacres en Colombia ocurridas entre 1982 y 2007, con un saldo de 14.660 víctimas. Una de las primeras masacres que sacudiría al país atribuida a paramilitares fue ocurrida el 6 de octubre de 1988 contra 17 comerciantes de Ocaña que transportaban mercancías de contrabando de Venezuela a Puerto Boyacá en el Magdalena Medio. Por este hecho, tiempo después fue condenado el Estado colombiano por acción y omisión. Una de las más recordadas es, sin duda, la masacre ocurrida el 22 de octubre de 1997, cuando cerca de 200 paramilitares ingresaron al corregimiento de Laro en Antioquia y fueron durante días amos y dueños del pueblo. El resultado, 15 personas asesinadas. Esta masacre ha sido declarada crimen de lesa humanidad y con relación a ella el recluso número 1087-985, más conocido como Álvaro Uribe Vélez, ha sido citado últimamente por la Corte Suprema de Justicia. En los últimos días, las masacres han estado nuevamente en boca de la opinión pública por los dolorosos hechos de Llano Verde en Cali, de Samaniego, de Antioquia y de otros más. Ante esto, el gobierno uribista encabezado por Iván Duque, quien ya ha dado muestras inequívocas de su desprecio a las regiones y de su talante antipopular, reaccionó con una burla gigantesca hacia las víctimas. Para él, lo importante era construir el estadio en Samaniego y aclarar que las masacres no han regresado, sino que lo que hay son homicidios colectivos. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claroscuro hablaremos sobre las masacres en Colombia. Para tratar este importante tema, contamos hoy con la participación de María Victoria Uribe, quien es antropóloga y cuenta con un doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, ella es profesora de la Universidad del Rosario y hace muchos años se ha dedicado a reflexionar sobre el terror y la violencia en Colombia. Sobre el tema ha publicado diversos libros, entre ellos Matar, Rematar y Contramatar, las masacres de la violencia en el Tolima, 1948-1964, Antropología de la Inhumanidad, un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia, Hilando Fino, voces femeninas en la violencia. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias y es un placer tenerte hoy en nuestro programa. Bueno, para mí también conversar con ustedes. Antes de empezar con nuestro diálogo, quisiera que escuchemos el siguiente fragmento sonoro en el que desde la mesa del centro se pone en contexto lo que ha pasado con este fenómeno, es decir, con las masacres en las últimas semanas. Adentro audio. Según Indepaz, hasta el 25 de agosto pasado se habían registrado en Colombia 46 masacres este año. Mientras grabamos esto, se denunció un caso nuevo en Antioquia. Líderes sociales, indígenas, campesinos y niños, y jóvenes cuyo único pecado era estar en la calle. Las masacres en el país habían descendido entre 2014 y 2017, con un aumento en 2018. En 2018 se registraron 27 masacres con 113 víctimas, 35 en 2019 con 105 víctimas y en lo corrido de este año 46 con 185 personas asesinadas. Las causas de estos asesinatos son diversas.
Entonces estamos hablando de dinámicas muy distintas. En algunos casos pueden estar relacionados directamente con economías ilegales, en otros tienen que ver con control social, en otros tienen que ver con ciclos de retaliación, en otros casos ni siquiera sabemos bien las razones. Si bien no podemos hablar de un solo problema, ni mucho menos de que sea fácil de resolver, sí hay un elemento en común: el gobierno de Iván Duque, que navega entre la incompetencia, el cinismo y la mala fe, y que nos ofrece la guerra como alternativa al acuerdo de paz de 2016. Pensemos con una mirada histórica el fenómeno de las masacres en Colombia. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿desde cuándo y por qué razones se masacra a la población civil en Colombia? Mira, eso es un tema. Yo llevo más de 30 años estudiando las masacres en Colombia. Yo no te puedo responder así, sí, como si. Es muy complejo el tema. Lo que sí me parece importante decirles es que las masacres no son nuevas. Y no son nuevas, no solamente no son un fenómeno del siglo XX, sino que hay registradas masacres en la Guerra de los Mil Días, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y masacres muy cruentas y muy tremendas. Entonces, es una modalidad, como decía Gonzalo Sánchez, el director del Centro de Memoria Histórica, es una modalidad de la guerra en Colombia, las masacres de civiles indefensos. Ahora, se está manejando una definición en este momento que me parece absolutamente errónea y que da cuenta de la ignorancia de este gobierno y de la falta de información histórica. Están diciendo que masacre son de 3 muertos para arriba. La definición de masacre, que es un tema que se ha tratado hasta el cansancio en todas partes del mundo, es más de 4 personas asesinadas de manera simultánea en estado de indefensión. Entonces, me estás preguntando por qué se masacra a los civiles inermes en Colombia. Uy, eso tiene muchas explicaciones. Eso tiene muchas explicaciones. Voy a tratar de darte una explicación un poco esquemática, y es lo siguiente. La sociedad colombiana es una sociedad muy escindida. Como dice Daniel Pecó, es una sociedad donde lo social está fracturado, y está fracturado desde la Constitución de la República. Eso no es una cosa nueva. Si uno rastrea un poco, digamos, es esta oposición binaria que hemos tenido siempre en Colombia: liberales contra conservadores, comunistas contra guerrilleros comunistas contra el establishment político. Ahora lo que tenemos es una polarización brutal alrededor del proceso de paz con las FARC, es decir, opositores y gente que lo apoya. Entonces, eso lo que indica es que hay una fractura muy profunda en lo social, y esa fractura se reproduce permanentemente y nunca se subsana. Nunca se subsana, y por eso vuelven y aparecen las cosas, y por eso en Colombia estamos condenados a una historia que no pasa, como diría Elizabeth Yelin. Aquí la historia no pasa, aquí la historia se repite y vuelve y se repite. Las masacres, volviendo al tema, las masacres son un fenómeno constante en Colombia. Ahorita están muy impresionados que porque de nuevo volvieron las masacres. Las masacres nunca se fueron. Las masacres han estado aquí siempre. Ahora, digamos, volvieron a coger ritmo, pero es un fenómeno que ha estado presente, como te digo, desde finales del siglo XIX, y que se recrudeció muchísimo con la aparición de los grupos paramilitares, que son los protagonistas de las masacres. Son los actores sociales que más masacres han hecho en este país. Comprendo lo que me dices y la dificultad que tiene eso de definir el por qué se asesina a personas indefensas, o sea, por qué se masacran a personas indefensas. Y hacías referencia a un aspecto, y es que la masacre es una de las características de la guerra en Colombia. Podríamos entonces decir que estas masacres, digamos, las masacres de la historia reciente, ya que haces referencia a que las masacres también se dieron en el siglo XIX, sería estas masacres de la historia reciente de Colombia, podríamos decir que son eminentemente políticas.
Yo diría que son bastante despolitizadas, son políticas, pero están mucho más despolitizadas que las masacres de los años 80 y 90, donde tú claramente sabías quiénes eran los perpetradores de las masacres. Tú sabías que estaban los paramilitares, sabías sus nombres, sabías los nombres de los frentes, los nombres de los bloques paramilitares, sabías dónde estaban ubicados, quién los comandaba, cuánta gente, digamos, estaba en cada uno de esos frentes. No, ahora no sabemos nada. Ahora matan a la gente de manera muy selectiva, uno a uno. Ahorita pues están haciendo masacres comparativamente con lo que sucedía en los años 80 y 90 y principios del 2000, pues son masacres pequeñas comparativamente. Te estoy hablando, digamos, en los años 60, las masacres hechas por la policía chulavita son masacres de 100 campesinos, además muertos con machete, degollados, con una serie de atrocidades. No, ahora lo que tenemos son básicamente, digamos, la manifestación actual de la violencia en Colombia después del acuerdo con las FARC es una violencia bastante anómica, muy selectiva y uno a uno. Ahora, me parece muy preocupante que han empezado a matar varias personas al mismo tiempo. No me sorprende. No me sorprende porque, como te digo, como los contenidos atroces de la violencia de los años 60 y 70 nunca se socializaron, nunca este país miró de frente ese horror que ocurrió en Colombia. Entonces, esos contenidos quedan ahí, medio enterrados, y vuelven y saltan, vuelven y salen. Y ahorita lo que tenemos, para mí es muy claro lo que está pasando. Tenemos el resurgimiento de grupos paramilitares, digamos, paramilitares que no se entregaron cuando hubo el desarme general de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe y que han vuelto, digamos, a reciclarse y a constituir nuevos grupos y tenemos otro montón de grupos delincuenciales, tenemos las disidencias de las FARC, tenemos el grupo del ELN que sigue en armas. Es decir, ahorita lo que hay es un revuelto muy complicado de grupos armados, cada quien peleando por sus intereses, cada quien defendiendo sus intereses y todo el que se les atraviese en el camino lo matan. Por eso matan a los líderes sociales. Pero bueno, tú me estabas preguntando por qué matan a la población civil. Matan a la población civil porque la presumen auxiliadora del bando enemigo. Matan población civil los paramilitares porque presumen que son auxiliadores de la guerrilla. Si tú revisas las masacres documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, prácticamente todas ellas son masacres hechas por paramilitares contra poblaciones que se presumen auxiliadoras de la guerrilla. Es decir, están liquidando civiles desarmados porque los presumen y que llaman auxiliadores de la guerrilla en este país. En este país ser auxiliador de la guerrilla es cualquier cosa. Por ejemplo, si los guerrilleros bajan al pueblo a comprar en las tiendas, el que les venda algo ya es un auxiliador de la guerrilla. El que les haga una carrera con un taxi porque piden que necesitan ir a otro pueblo, ese ya es un auxiliador de la guerrilla. El que se atreva a levantar un cuerpo que viene, digamos, en el río, porque aquí tiran los cadáveres a los ríos, el que se atreva a sacar un cuerpo del río, ese también es un auxiliador de la guerrilla. Es una categoría bastante elástica y se aplica a un montón de cosas. Entonces, esos son los muertos en este país, son civiles a los cuales se presume auxiliadores del bando contrario. No sé si te queda claro lo que estoy diciendo. La respuesta ha tocado un punto importante en algo que quería preguntar seguidamente, y es que si bien nos dices, bueno, esa característica de que los asesinados, las víctimas, son personas que supuestamente son auxiliadoras del bando contrario, también nos dices que las masacres nunca se han ido de Colombia, sino que en este momento han cobrado, digamos, un cubrimiento mediático. Y entonces quisiera preguntarte
Intuitivamente, ¿cómo podrías analizar que en este momento, si bien son masacres, como tú lo dices, que no se conoce mucho el trasfondo político del por qué intuitivamente, cómo puedes analizar este momento en tanto al cubrimiento mediático que reciben las masacres en este momento y al por qué personas que están en una fiesta son asesinadas de esa forma tan cruel como lo vimos, o los niños en Llano Verde, son niños de 15 años y 16 años que fueron las víctimas de estas situaciones. Yo creo que el auge, digamos, de las masacres en los últimos días tiene mucho que ver con la permisividad de un gobierno de ultraderecha. Es decir, el gobierno no está haciendo nada por eso. El gobierno está dejando que eso ocurra. Como siempre ha sido así en Colombia. Entonces, esa permisividad, ese mirar para otro lado, ese hacerse el que no es con él, deja que toda esta gente haga lo que le dé la gana. Y como este es un país donde el Estado no tiene un dominio del territorio, total del territorio, como podrías decir que sucede en Alemania, por ejemplo, donde el Estado alemán tiene un dominio del territorio de la nación alemana. Aquí no, aquí el Estado colombiano es bastante precario, es un Estado que nunca ha tenido el monopolio de la fuerza, es un Estado que disputa el monopolio de la fuerza con un montón de grupos armados, y entonces al no tener el monopolio de la fuerza y no tener un control territorial, eso hace que haya muchos territorios donde esta gente pues hace lo que les da la gana, implantan el terror y hacen lo que quieren con la población. Comprendo. Ahora bien, quisiera centrarme un poco en el suroccidente colombiano, y es que esa zona de Cauca, Nariño y Valle del Cauca es una de las zonas más golpeadas por las masacres en Colombia. Obviamente sin olvidar el caso de Urabá, el Magdalena y Antioquia, que históricamente han sido víctimas de toda la violencia paramilitar. Pero concentrándome en el suroccidente colombiano, quisiera preguntarte, ¿tú qué crees qué factores hacen que en el Valle del Cauca, en Nariño y en Cauca, este fenómeno y otras expresiones de la violencia del conflicto armado se mantengan con tanta fuerza y con tanta vigencia, incluso hasta hoy e incluso después de procesos de desmovilización de estructuras armadas históricas en Colombia? Pues mira, qué curioso que sean tres departamentos que tienen costa pacífica. Nariño, Cauca, Valle del Cauca, todos tienen están sobre la costa pacífica, que es por donde están saliendo por las toneladas de cocaína, con rumbo a 1000 lugares. Esta violencia que se ha recrudecido en esta zona tiene mucho que ver con el narcotráfico, tiene mucho que ver, por ejemplo, la violencia en el Cauca es una violencia enfocada contra los indígenas. Los indígenas Nasa del Cauca son gente muy autónoma y es aguerrida, es gente que pelea por sus valores y por su territorio. Y muchos digamos, de estas bandas narcotraficantes aliadas con otras bandas, porque hay un montón de alianzas ahí, les incomodan los indígenas porque por los corredores, es que para sacar la droga hacia la costa, la droga se está produciendo hoy en día, la coca se está produciendo hoy en día básicamente en Nariño. Nariño es el departamento que tiene más cultivos de coca, pero no es el único. Para poner los cargamentos en los barcos que van a transportar, en las lanchas rápidas que van a transportar la droga hacia México, hacia Estados Unidos y demás, hay que cruzar por lo que llaman los corredores de la droga, y resulta que muchos de esos corredores atraviesan territorio indígena, y los indígenas se oponen en general a que estos grupos armados invadan sus territorios y sus tierras y demás, y en el momento en que se oponen los matan. Entonces, la violencia en Nariño es el departamento, a mi manera de ver en este momento, más convulsionado, porque tiene presencia de un montón de grupos, de varias disidencias de las FARC, que están totalmente dedicadas al narcotráfico. Es decir, los que no se desmovilizaron en el acuerdo de 2016
básicamente se dedicaron al narcotráfico y han conformado grupos nuevos, que es lo que se llaman las disidencias de las FARC. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Los indígenas Agua, que son unos indígenas que han sufrido muchísimo con la guerra, les han matado muchísimos líderes. Ellos están ubicados en el pie de monte del departamento de Nariño y ellos tienen sus resguardos allí, pero son muy incómodos para todos estos agentes violentos. ¿Por qué? Porque los indígenas defienden valores que incomodan a estas bandas de narcotraficantes y han matado un montón de indígenas. Wow. Y está muy diezmado el grupo, es un grupo fuerte, se defienden, es un grupo admirable realmente, pero están en el territorio, están atravesados en el territorio donde se mueve la coca, y entonces eso les pasa a los NASA también en el Cauca, y en el Valle del Cauca, pues las comunidades negras digamos, de la costa pacífica también están pues están en territorio donde se exporta la droga, donde se embarca la droga, y entonces es muy complicado, por eso las matanzas se están concentrando en esa zona, pero no solamente se están concentrando ahí, digamos, ahí es donde más eventos están ocurriendo. No, también ha habido asesinatos de líderes sociales en zonas de minería ilegal, por ejemplo, donde hay no solamente minería ilegal a pequeña escala, sino las grandes multinacionales mineras que están explotando recursos naturales y que hay líderes sociales que están en desacuerdo porque están acabando pues, con los recursos naturales y demás. Bueno, esa gente es muy incómoda y la matan, así sencillo, la matan. Entonces, eso es el fenómeno que tenemos hoy en día aquí. Como te digo, es una violencia bastante anómica. Es muy difícil señalar culpables con nombres y apellidos como ocurría en los años 80 y 90. Ahora no sabemos muy bien quién dispara, quién manda, quién da las órdenes. Realmente es bastante más difuso que antes. Muchas gracias por tu respuesta. Quisiera hacer una pregunta que si bien se concentraría más a lo que nos hablabas anteriormente de la precariedad del Estado, también tiene que ver con este último punto que acabas de tocar. Mi pregunta es si esa permisibilidad del Estado, que también es dada en parte por la precariedad misma del Estado colombiano, ha correspondido en Colombia a un mecanismo de, digámoslo así, a una forma de mantenimiento del statu quo y de las estructuras de poder político, económico y del aparato, digamos, económico, legal e ilegal en Colombia. ¿Tú cómo lo verías? Totalmente, totalmente. Es decir, esa precariedad estatal es intencional. Claro que es intencional. Eso de no mirar y mirar para otro lado es intencional. Que haya territorios que escapan al control del Estado, pues eso no es un problema de que no hay las herramientas para, digamos, para colonizar internamente esas regiones, que haya instituciones allí, que la gente reciba educación, salud, etcétera. No, todo eso es intencional. Claro, es el statu quo, son las élites políticas que tienden a ser las mismas desde hace mucho tiempo, que no quieren perder sus privilegios y no hacen absolutamente nada por cambiar las cosas, y esas regiones permanecen abandonadas por el Estado de manera totalmente intencional. Estoy de acuerdo contigo, tiene mucho que ver con la preservación del statu quo. Es muy triste porque el proceso de paz que se firmó en 2016 con la guerrilla de las FARC era un proceso, muchos especialistas en justicia transicional y demás consideran que ha sido uno de los pactos más interesantes y más amplios que se han firmado con una guerrilla, y con una guerrilla como las FARC, que era una guerrilla muy fuerte y muy antigua. Es muy triste ver lo que ha pasado con ese proceso de paz, la indolencia absoluta del gobierno de Iván Duque, digamos, por implementar ese proceso, lo descuidó totalmente, lo abandonó por completo. Y después de esa euforia que teníamos, porque por fin se había logrado firmar la paz con la guerrilla más grande y más peligrosa que había, resulta que parece que eso no sirvió mucho. Realmente lo que estamos empezando a ver es un recrudecimiento de la violencia. Están asesinando muchos exguerrilleros
de las FARC, que ya están desarmados, los matan a mansalva. Entonces es muy triste la situación del país, es muy triste porque es un retroceso, ¿no? Es un retroceso en términos políticos, es un retroceso en términos sociales, es un retroceso tremendo lo que estamos viendo ahorita. Antes de seguir con nuestro siguiente fragmento del podcast, quisiera que escuchemos el siguiente audio en el que el presidente Iván Duque se pronuncia respecto a las últimas masacres. Adentro audio. Muchas personas han dicho, volvieron las masacres. Primero, hablemos de el nombre preciso: homicidios colectivos. Y tristemente hay que aceptarlo como país. No es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos de homicidios colectivos. Aquí a expresarles mi cariño, mi solidaridad, decirles que estamos con ustedes. ¿Cómo me les ha ido a todos, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, aquí venimos a expresar nuestra solidaridad por lo ocurrido, pero también, como lo dije el alcalde, vamos a mirar temas para dejarles aquí unos proyectos importantes. Ahí estábamos también con el tema del estadio, para arreglarlo, dejarles también un centro Sacúdete que vinimos con la gente del ICBF, para que los jóvenes y los niños de acá también puedan sacar todo su talento. Bueno, pero de todo afecto vengo a decirles, aquí estamos con ustedes y vamos a protegerlos. Una de las acciones gubernamentales que más críticas ha recibido es el llamar a las masacres homicidios colectivos. Yo quisiera preguntar cuáles son las razones por las cuales el gobierno Duque recurre a este tipo de eufemismos para negar la violencia sistemática en Colombia. ¿Es acaso incompetencia para gobernar o complicidad con los violentos? ¿O quizás ambas cosas? Yo creo que son ambas cosas. Yo creo que son ambas cosas y yo creo que es una gran incapacidad y una ignorancia de la historia absoluta. Es decir, es un presidente que da vergüenza porque ¿cómo es posible que uno se atreva a decir que el término masacre, como dijo el ministro de Defensa, es un término coloquial? Solamente una persona ignorante que no ha leído la historia de este país puede decir que masacre es un término coloquial. Yo me imagino qué sentirán las víctimas de las masacres oyendo eso. ¿Qué querrá decir con eso de coloquial? Es decir, a mí me avergüenza profundamente toda la actitud del gobierno Duque respecto a lo que está pasando con las masacres. Eso de los homicidios colectivos es una manera, como dices tú, es un eufemismo para diseminar, para quitarle importancia al evento. Si tú hablas de masacre, estás hablando de algo muy concreto, ¿no? Estás hablando de el asesinato de más de 4 personas indefensas de manera simultánea. Si tú dices homicidios colectivos, no estás diciendo nada. O sea, lo que hace con esa definición es quitarle la esencia a lo que es una masacre. Realmente desposeerla de su esencia. Me parece, es un gobierno mentiroso, es un gobierno que utiliza muchísimo esa táctica de cambiar las definiciones, de cambiarle los nombres a las cosas. Sí, pero la gente aquí no es imbécil y aquí la gente no se come ese cuento. Es decir, las críticas han sido tremendas a todo este asunto de cambiarle el nombre a las cosas y sobre todo cambiarle el nombre a las masacres que han sido digamos, el motivo de sufrimiento máximo de las víctimas en este país. Entonces es una falta de respeto absoluta de este señor, es de una ignorancia verdaderamente impresionante y es trivializando todo. Pero como te digo, él puede decir lo que le dé la gana, pues de ahí a que la gente se come el cuento, algunos se comerán el cuento, pero mucha gente sabe que lo que está haciendo es simplemente distrayendo, quitándose de encima la responsabilidad. Ahora, yo sí quisiera, ya que tú estás en Alemania, yo sí quisiera destacar mucho
el contenido de las informaciones que hace Deutsche Welle sobre Colombia. Me parece que son muy buenas. Me parece que tienen un par de periodistas muy serias y han estado diciendo las cosas como son. Entonces, porque tú en un momento dado hablaste de los medios. Los medios en Colombia son medios bastante hipócritas, le pertenecen a los grandes conglomerados económicos, defienden los intereses de los grandes conglomerados económicos. Aquí no hay prensa independiente. Hay algunos portales de internet que tú puedes leer, no sé, La Silla Vacía, Razón Pública, en fin. Pero digamos, los grandes medios, los medios impresos, los medios masivos son vergonzosos y esos no hablan de nada. Esos no hablan de las masacres ni denuncian las cosas. Esos son totalmente a favor del statu quo y ahí incluyamos a la revista Semana. La revista Semana, que fue una revista, te estoy hablando de hace 20 años, fue una revista muy respetable. Ahorita es vergonzosa, está totalmente al servicio de la ultraderecha. Entonces, todos estos asuntos de lo que está pasando en Colombia es muy paradójico que si tú quieres algo de veracidad, por ejemplo, tienes que oír lo que dicen los periodistas de Deutsche Welle, porque aquí tú miras El Tiempo y miras El Espectador y se habla muy poco realmente, se dice muy poco. Sí se denuncia, pero no se ponen a averiguar qué está pasando. Es una cosa muy por encima, muy como para que el país no vuelva a caer en esa especie de pantano de mala prensa que hemos tenido en Colombia por el problema de la violencia. Es realmente catastrófico. De hecho, uno podría decir que los medios de comunicación tienen cierta responsabilidad por lo menos indirecta en la forma en la que la sociedad colombiana se acerca a estos fenómenos, o bueno, a las masacres. Quisiera hacer otra pregunta, y esta tiene que ver con el proceso de las FARC que anteriormente nombrabas. Y es que el proceso de las FARC, o el proceso con las FARC, fue una esperanza de fin del conflicto. Bueno, no el fin del conflicto en general, porque obviamente hay otras estructuras insurgentes y hay otras estructuras armadas en Colombia, pero una parte de ese conflicto se habría apaciguado, se habría solucionado, y esa era la esperanza, decía el año 2016 o 2015. Ahora esa esperanza con el gobierno uribista, y como hacías referencia anteriormente, se ha ido apagando, por no decir que han cumplido o están cumpliendo poco a poco con aquella promesa de campaña de hacer trizas los acuerdos de paz. Mi pregunta entonces sería, desde tu perspectiva, ¿qué alternativas nos quedan como sociedad para frenar las masacres y la violencia que se presenta a diario? Ay, Dios mío. Yo sé que es una pregunta extremadamente complicada. Sí, porque es que todos quisiéramos hacer algo, ¿me entiendes? Todos quisiéramos, fuera de estar en Facebook rajando contra el gobierno y pronunciándonos a favor de las víctimas, que es lo que hacemos todos los días como para sobrevivir, uno quisiera poder hacer algo. Pero ¿qué puedes hacer si están matando a la gente en veredas tan apartadas donde, es decir, ¿qué se puede hacer? Muchas personas piensan que ahora que se terminó la cuarentena y que empieza el país a abrirse, digamos, a abrir la economía, muchas personas pues están impulsando que vuelva a haber marchas, que vuelva a salir la gente a la calle a protestar. Hay mucha gente inconforme. Ahora, sí, de acuerdo, hay que salir a protestar, pero eso no cambia las cosas. De hecho, hubo marchas gigantescas antes de la pandemia en contra del gobierno de Duque. ¿Y qué? Duque se lo pasó por encima como si nada. Eso no cambió absolutamente nada. Entonces, esa es una pregunta muy complicada. ¿Qué se puede hacer para evitar que sigan matando a la gente? Pues no sé, la verdad no te sé decir, no te sé decir. Es perfectamente normal, creo yo, que después de tantos años de violencia en Colombia, y con las características de la violencia en Colombia, uno no encuentra una respuesta para esa pregunta. De hecho, la pregunta la hago porque es algo que
me motiva todos los días y que me pregunto constantemente y aún no he podido encontrar ninguna respuesta. Ahora bien, quisiera aprovechar que usted está acá con nosotros y hacer una pregunta doble y si es posible que me la responda rápidamente. Las dos preguntas serían, ¿qué papel tiene la construcción de memoria para la superación de la violencia en nuestro país? O de una parte de la violencia en nuestro país. Y la segunda es, ¿cómo ve o cómo evalúa usted la actual dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica que está encabezada por el señor de Acevedo? Mira, la construcción de memoria en este país es un proceso muy interesante. Los dos procesos de justicia transicional, tanto Justicia y Paz, que fue el proceso de justicia transicional con los paramilitares, como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que está juzgando a las FARC y a los militares, han aportado unas dosis impresionantes de verdad de lo ocurrido. Es decir, en este país no sufrimos por falta de verdad. Yo diría que aquí tenemos un exceso de verdad. Aquí tenemos verdad por todos lados. Tú puedes acceder a los expedientes judiciales de justicia y paz, a las confesiones hechas por los paramilitares. Verdad no es el problema. La construcción de verdad histórica ha sido muy importante y yo pienso que el Centro Nacional de Memoria Histórica tuvo un papel absolutamente protagónico en eso. Realmente fue el Centro Nacional de Memoria Histórica el que empezó a construir la memoria histórica en este país de manera sistemática. Lamentablemente cayó en manos de un imbécil, de un tipo bastante inepto, que es este actual director del centro, que además fue un tipo de izquierda en su juventud, vinculado con grupos maoístas, y se convirtió en uribista. Eso es una cosa que yo no puedo entender. Siempre se lo he preguntado a los exguerrilleros del EPL, que fueron guerrilleros maoístas, cómo se pudieron convertir en paramilitares, y nunca me han sabido explicar bien cómo lo hicieron, ese salto. Yo me pregunto, este señor que dirige el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿cómo dio el salto de pasar de ser una persona de izquierda a convertirse en un uribista, además en un uribista agachado, en un uribista absolutamente a disposición del gobierno? Es lamentable lo que ocurrió con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahí se retiró todo el mundo, las víctimas retiraron los archivos por falta de confianza en la nueva dirección. La gente que estaba vinculada, había apoyos internacionales importantísimos para el Grupo de Memoria Histórica y para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Toda la gente se retiró. El centro es un despojo. Lo que quedó del Centro Nacional de Memoria Histórica es un despojo que está en manos de este señor. No tiene ninguna importancia, no producen nada que sea importante para el país, no han contribuido con la construcción de verdad histórica. La única intención que tiene, o dos de las intenciones que tiene este nuevo director, es primero darle la voz a los militares y promocionar una escritura de la historia y de la memoria histórica a partir de los militares, y segundo, tratar de tapar todo lo que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica cuando Gonzalo Sánchez era su director. Casi ya no se consiguen las publicaciones. Eso es una sombra de lo que fue realmente. Todos nos pronunciamos en contra de ese nombramiento. Hubo una carta gigantesca firmada por intelectuales, tanto colombianos como extranjeros, colombianistas. ¿Y eso qué pasó con eso? Nada. Después de esa carta contundente pidiéndole a Duque que no nombrara a este señor ahí, lo nombró. Es decir, lo peligroso de Duque es que es un bobo que navega con bandera de bobo, con bandera de pelele, con bandera de poca cosa, y mire lo que está haciendo. Está montando una dictadura. Ya tiene fiscal de bolsillo, ya tiene procuradora de bolsillo, y ya tiene defensor del pueblo de bolsillo. Es decir, los tres entes de control de este país, que han sido siempre independientes, ya están dominados por Duque. Entonces, poquito a poco ha ido montando, y eso no se esperaba, porque
pues a todos nos ha pasado que hemos pensado que Duque es un inepto. Yo hoy en día no creo que sea un inepto. Me parece que es un tipo bastante avispado, como decimos en Colombia, y está montando una cosa muy complicada. Creo que tienes toda la razón, solamente le sumaría a eso que aparte de tener el procurador, fiscal y contralor, también por medio del nombramiento de Acevedo está escribiendo la historia de las víctimas desde un punto de vista extremadamente oficial. No creo, ¿sabes? No creo. No creo que Acevedo sea capaz de reescribir la historia. Te voy a decir por qué. Porque lo que se escribió durante los 7 años que duró el Centro de Memoria Histórica, digamos, bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, fue producto de unas investigaciones. Te lo digo porque yo fui parte del grupo de memoria histórica, conozco muy bien lo que pasó por dentro. Es decir, esa memoria histórica que se escribió con base en investigaciones muy serias y muy sistemáticas que se hicieron con las víctimas en campo. Este señor no tiene esa capacidad, ni tiene el personal, ni tiene los recursos internacionales que tuvo el Centro de Memoria en su momento, de Suiza, de Noruega, de Suecia, de Francia. Él no tiene esos recursos de la cooperación internacional y no tiene los investigadores, porque la gente que está trabajando con este señor no son investigadores digamos, connotados y respetados en el país. No va a reescribir la historia. Olvídate de eso. No lo va a hacer. No tiene cómo. Muchas gracias por la aclaración. También me da una especie de fresquito, tengo que ser sincero, que sea así y que tu posición al respecto sea optimista. Te cuento, nuestro podcast finaliza siempre con un fragmento que denominamos la reflexión final. A partir de ahora cuentas exactamente con 1 minuto para hacer una última intervención libremente. Adelante con tu reflexión final. Pues mira, mi reflexión final es un poco pesimista, tengo que reconocerlo. Llevo más de 30 años trabajando la violencia en Colombia de manera sistemática y yo no veo mejoras. Realmente tenemos que reconocer que las cifras han bajado, que no es lo mismo. Lo que está pasando ahorita no es lo mismo de lo que estaba pasando en los años 90 y comienzos del 2000, pero esta violencia anómica es muy preocupante porque no tiene cabezas visibles. Entonces eso es lo que me hace pesimista. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si la sociedad civil se moviliza, vamos a ver, la gente está muy brava, vamos a ver qué pasa. Le ponemos un poquito de esperanza, digamos, a la capacidad que pueda tener la gente para movilizarse y para enfrentarse con todo esto. Muchas gracias a ti por acompañarnos en este episodio. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes. No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y YouTube, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima. Y no olviden que, como dijo Bernardo Jaramillo Osa, quien también fue asesinado por los paramilitares, no se puede hablar de paz y ser consecuente con la paz hasta que no se combata efectivamente a los grupos paramilitares.